Estimada profesora, mi nombre es Karen Fariña y voy a presentar cierto el trabajo final del curso de taller de implementación y evaluación de proyectos sociales. Esto en base, cierto, a un cuestionario, a una entrevista que se realizó con el profesional, cierto, del programa que hemos elegido con anterioridad, Los Ríos Elige Vivir Sin Drogas, que es la coordinadora de Senda Previene la Comuna de la Unión, la señorita Mónica Guarda Baeza, donde aquí, cierto, y de acuerdo también a la entrevista, nos permitirá, cierto, reconocer elementos de la administración y gestión de proyectos sociales, identificando los tipos y etapas de evaluación de proyectos, reconociendo los procedimientos asociados a la sistematización del mismo, destacando también el rol del trabajador social. Según las pautas, las consultas fueron, y según el criterio, eh, las siguientes. Relevancia de la sistematización para los procesos de intervención. ¿Cuál sería el enfoque teórico que contiene la intervención? Importancia de la utilización adecuada de instrumentos, herramientas y verificadores para el ejercicio de la sistematización. Preguntamos, ¿cierto?, cuáles instrumentos se han utilizado más, ¿cierto?, en lo que es la intervención propiamente tal de Senda. Rol del trabajador social en el marco de la sistematización de experiencia. ¿Cuál sería el papel, cierto, desarrollado por el trabajador social como profesional interventor en situaciones sociales, cierto, que nos refleje Senda? Desafíos disciplinares relacionados con la relevancia de la realización de procesos adecuados de sistematización de experiencias. ¿Cuáles serían estas complejidades con las que ellos, cierto, se han encontrado en cada etapa, cierto, de este proyecto, de este programa, Los Ríos Elige Vivir Sin Drogas? Y por último, ¿qué métodos y metodología prima al momento de establecer la intervención en base a la sistematización? Producto de esto podemos, cierto, entregar a ustedes las complejidades de la administración de proyectos sociales. De acuerdo a lo que nos ha señalado entonces nuestra entrevistada, las complejidades con las que se enfrenta el programa Los Ríos Elige Vivir Sin Droga es que los recursos, tanto monetarios como humanos, si bien cierto, ellos contemplan y están y requieren de eso y lo obtienen cierto de lo que también administra el municipio de la Unión, para ellos también es necesario y requieren de más recursos financieros y que conlleva también a la contratación y al recurso de profesionales que sean adecuados para el desarrollo de la intervención y que se encuentren abocados a la labor social. Ellos quieren llegar, ¿cierto? Y que ha sido efectivo su programa, pero quieren llegar a más comunidades y para eso, ¿cierto? Necesitan más recursos financieros. En tanto a lo antes descrito, es que se puede deducir que lo que señalan Ramírez y Ramírez en bien saber sobre qué es la administración y lo reconocen como actividad humana por medio de la cual las personas procuran obtener unos resultados. Actividad humana que se desarrolla al ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Parte es preciso también plantear las complejidades de la gestión de proyectos sociales. La gestión, para entenderlo así, corresponde a un ejercicio de planificación, organización y administración para cumplir con el objetivo o la meta determinada. Aquí es donde debemos trabajar desde la complejidad de qué tareas y acciones tomar en cuanto a los recursos con los que contamos, tanto humanos como monetarios, versus tiempos a tratar, donde se genera el costo y el trato sobre gastos que conlleva la aplicación, ¿cierto? Y desarrollo del proyecto social en sí. Es por eso que en cuanto a los riesgos y problemas de la gestión, podríamos decir que es toda situación que potencialmente pueda generar un inconveniente en la implementación de un proyecto social cuando impacta efectivamente a este. Dado lo anterior, es que el trabajador social responsable entonces y administrador del proyecto de intervención estén siempre alertas para anticiparse, ¿cierto? Y gestionar en los riesgos con el objetivo de minimizar el impacto que estos puedan tener sobre el proyecto en cuanto a lo negativo, ¿cierto? Tipo de evaluación utilizada en el proyecto. Se ha considerado entonces que la evaluación es el último paso en la vida o ciclo de un proyecto social, pero no podemos destacar a Jiménez cuando indica que la experiencia va determinando que la evaluación es un ejercicio transversal. O sea, quiere decir que se puede realizar en cualquier fase del ciclo, tanto cierto en el diseño, implementación o al finalizar un proyecto.
Por lo tanto, las evaluaciones en proyectos sociales, que son de gran envergadura, deben ser, ¿cierto?, un constante para ir siempre en mejora del mismo. Acá entonces, Senda es el Servicio, ¿cierto?, Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Podemos decir que dentro, ¿cierto?, de sus evaluaciones y lo que podemos pesquisar también de acuerdo es que ellos trabajan y contemplan lo que es las evaluaciones internas, ¿cierto? Que son las que se concreta la posibilidad que el proceso evaluativo se efectúe con mayor rapidez, ¿cierto? Aquí se evita el tiempo que se necesita para contratar a un servicio de evaluación externo. No así como toda entidad pública se encuentra en ciertos periodos, ¿cierto? Al término del año laboral, por decirlo así, donde se desarrolla una auditoría externa, pero es más bien donde se desarrolla una examinación, pero de la gestión económica de la entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley, que eso es de cada entidad pública, ¿ya? Por otra parte, pesquisamos la evaluación formativa, ya que tiene por objetivo proporcionar información para mejorar el proyecto, evaluado a través, ¿cierto?, de un proceso de autoaprendizaje, así como también lo manifiesta nuestra invitada que sea de objeto positivo para las futuras intervenciones. En cuanto al momento de la evaluación, tenemos la evaluación ex ante, intermedia y ex post. Las ex ante realizada antes de ejecutar el proyecto. Intermedia, esto es cuando ya va dentro del camino la realización del proyecto y la intervención en sí. Y ex post es realizada, ¿cierto?, una vez finalizado el proyecto, emitiendo un juicio sobre el éxito o el fracaso de la intervención, que es primordial para el proceso, ¿cierto?, y el programa SENDA. Evaluación de procesos o gestión. Siendo Senda, ¿cierto?, un organismo que es de trato público, ¿cierto? Este tipo de evaluación es primordial, ya que se puede detectar la fortaleza, las debilidades, las oportunidades y las amenazas en el marco normativo, la estructura y funcionamiento de su programa. Los Ríos elige vivir sin drogas. Por último, las evaluaciones de resultados, también cierto pesquisada, tiene como también dice su objetivo es más bien analizar la consecución de resultados, donde se realiza una comparación entre los costos del programa y en lo que es términos de recursos respecto a los resultados obtenidos y como bien manifiesta nuestra entrevista, dado a los resultados positivos de su programa de intervención, se requieren de más recursos que sean financieros, ¿cierto?, como humanos, para establecer mejora en cuanto a la llegada del mismo a más población. Por otra parte, necesitamos también, ¿cierto?, desarrollar lo que es la evaluación de la periodicidad y recursos utilizados en el ejercicio de la sistematización del proyecto. La sistematización, para poder, ¿cierto?, contextualizar, es un proceso de reflexión e interpretación crítica de una experiencia. Es más bien una forma de investigación que nos permite organizar, ordenar y analizar coherentemente lo relativo al proceso y resultado del proyecto en sí. Entonces, referente al programa Los Ríos elige vivir sin droga, por supuesto, ¿cierto? En la aplicación de esta entrevista también se pudo pesquisar que el proceso de sistematización no tiene una periodicidad fija, sino que se puede realizar al final del proyecto o de manera periódica durante su implementación. En cuanto a los recursos utilizados y en referencia, ¿cierto?, a lo que es el tiempo, al personal capacitado, ¿cierto?, y la información que es relevante dentro de este proceso, podemos decir que SEND realiza una labor que es esencial para el desarrollo de cada ciudadano. La falta de información, ¿cierto? La información errónea que puede llegar a nuestros niños, niñas y adolescentes pueden tener en cuanto al consumo de drogas y alcohol. Por eso que es primordial que haya una entidad, ¿cierto?, del Estado, en este caso Senda, que esté en constante trato con la población, sobre todo en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Por cierto, entonces, que se han obtenido resultados positivos, se necesita de más inyección de recursos, tanto financieros como humanos, de instrumentos que fortalezcan la intervención no solo en una comunidad, sino que a nivel país. El rol del trabajador social es esencial en cuanto a la gestión y la evolución de la sistematización. En cuanto a la sistematización, el rol del trabajador social es mejorar la práctica personal desde una perspectiva disciplinaria y profesional, aportando conocimiento científico desde lo particular y lo cotidiano. Desde la gestión, el rol, ¿cierto?, de este es
Estar siempre activo y alerta con el repensar en la posibilidad que en el desarrollo del proyecto social se puedan encontrar con problemas que pongan cierto en riesgo este proyecto. Por eso es que es importante que también el trabajador social tenga una visión anticipada a el trabajador social como administrador de un proyecto social crea un equipo y organización donde antes no se existía. Hay que tener un orden, ¿cierto? Se deben decidir qué y cómo hacer las cosas y no solo administrar procesos fijos, sino vamos, ¿cierto?, en constante evolución. Los trabajadores sociales deben vencer los retos que surgen, ¿cierto?, en cada una de las fases del ciclo de la vida del proyecto e incluso supervisar la disolución de su operación cuando se termina el proyecto. Esto lo destacamos según Gray y Larson 2009. El rol del trabajador social, por otra parte, en instancias de evaluaciones es fundamental, ya que su enfoque se centra en comprender y analizar el impacto de la intervención social en las comunidades. Contribuye entonces en garantizar que los proyectos sociales sean efectivos, sostenibles, respondiendo, como se mencionó anteriormente, a las necesidades de la población. En este caso, la necesidad de que las comunidades tienen, ¿cierto?, de la región de los ríos, se interiorice con los riesgos que puede sufrir, ¿cierto?, su población bajo el flagelo de lo que es el consumo de droga y alcohol. A modo de conclusión, podemos decir, ¿cierto?, que cuando se trata de aplicar una intervención social, de acuerdo a un proyecto también, en cualquier comunidad, para la realización de un proyecto social mismo, que vaya en beneficio de la población, consta de mucha entrega, además de contar con, por supuesto, con recursos necesarios para la implementación y de profesionales adecuados para la intervención social. Se debe entonces estudiar y analizar en lo mínimo y en profundidad cómo será el impacto o cómo lo recibirá, ¿cierto?, esta intervención la comunidad con la que vamos a trabajar. Por eso es importante empaparnos, ¿cierto?, de conocimiento para que cada paso a desarrollar en la intervención misma sea la más efectiva posible, teniendo en cuenta que se pueden producir riesgos. Importante es tener las herramientas necesarias para enfrentarlo y que nuestro proyecto salga a flote. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias.